Hola, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de La Terraza. Gracias por conectarse con este espacio de opinión y actualidad. Y aquí estamos como cada jueves cumpliendo esta cita y llevando hasta sus hogares información importante del Canal 4 de Apaciguol Televisión. Hoy estaremos conversando sobre la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil y para abordar este tema nos acompaña el comisario de familia del municipio, el señor Juan David Agudelo Zapata, a quien saludamos por supuesto. Sandra, también un saludo muy especial a todo el equipo de Apaciguol Televisión por este espacio tan maravilloso que nos acercan a la comunidad. A la comunidad un saludo también muy especial desde acá, siempre manifestándole nuestro propósito de trabajar diariamente por los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, acompañado con ese buen propósito de nuestro alcalde en esta nueva etapa de gobierno. Juan David, el 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. ¿Cuál es la esencia, el objetivo de esta conmemoración? La prevención, Sandra. Creo que para nosotros, como bien lo dice, que el trabajo infantil tenemos que combatirlo a nivel de todas las instancias, niños, niñas y adolescentes. Es un día donde se celebra esa primera voz que dijo no más trabajo infantil en el mundo. Inclusive es un día internacional frente a este flagelo que nos viene azotando. Entonces por eso cobra relevancia, porque nuestro país y nuestra ciudad, nuestro municipio no ha sido ajeno también en levantar la voz y decir no más niños laborando. Juan David, ¿qué es el trabajo infantil? ¿Qué debemos entender por este concepto? Creo que en una forma muy pedagógica, Sandra, porque la intención es que los que nos están viendo y los que nos están escuchando puedan interpretarlo de una manera muy sencilla, y es toda actividad que genere una vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, derecho a la salud, derecho a la educación, una defensa siempre, estos días se celebran como una defensa siempre a la integridad de los niños que son expuestos a labores que no les corresponden. ¿Cuáles son esas formas aquí en nuestro contexto local, regional, departamental de trabajo infantil? Muy cotidianamente están expuestos a trabajos forzados, inclusive porque partiríamos de dos edades, ¿cierto? De 15 hacia la edad mínima, ¿ya? Y de los 15 hacia la edad máxima, hacia su mayoría de edad. Entonces de los 14 años hacia abajo podríamos decir que muchas veces los encontramos en actividades de uso pesado, en cerrajerías, los vemos trabajando en el campo en situaciones forzosas, en horarios extendidos, como deservar, como abonar. Todas estas actividades degradan, demigran y vulneran los derechos fundamentales, muchas veces en negocios donde está la venta y consumo de bebidas alcohólicas, ¿ya? Y allí también habría una vulneración de derechos. Juan David, hablemos de esas tendencias. Pues normalmente en nuestro contexto se presenta ese trabajo más pesado, ese trabajo de campo, pero en otros contextos, ¿cuáles son esas tendencias de trabajo infantil? ¿Qué es lo último a lo que están dedicando los niños? En la utilización de menores, porque eso sería ya contra su integridad, el uso y utilización de menores en el tráfico y venta de sustancias. Creería que eso es uno de esos procesos de utilización que demigra, degrada. Esa utilización vulnera cualquier derecho fundamental de los niños, ante todo, y volvemos a esos trabajos forzados que son muy cotidianos. Nosotros miramos, porque nos tenemos que ir al pasado, Sandra. Este tema es lastimosamente muy extenso, muy álgido, de tendencia a tener el crítico completamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia hacia el pasado de tener papás. Creo que a la mayoría que ya estamos en esa tendencia de 50 años hacia atrás, que nos decían es que usted si trabaja va a ser un hombre responsable, va a ser una mujer berraca. Entonces así nos fueron educando constantemente. Ya, y allí fue donde yo creería que más perjuicio y daño le han hecho a los niños. ¿Por qué?
porque claro está, en esa tendencia y en ese pensamiento y en ese modelo educativo que nos expusieron en ese tiempo, inclusive nos llevaban al pensamiento de que se está ganando su salario para apoyar al papá, para apoyar a la mamá, para apoyar a la familia. Visto desde un paradigma anterior, posiblemente uno podría decir, sí, eso es verdad, pero visto en la transformación de las sociedades, en el avance de las sociedades, vemos cómo hoy, y en un tema que tocábamos detrás de cámaras, ahorita vemos una vulneración de derechos y las consecuencias de alejar a un niño de las aulas de clase. Cuando un niño se aleja de las aulas de clase, listo, informalmente ganó dinero para sostenerse, pero nunca pudo cotizar a una pensión, nunca tuvo tiempo para cotizar a salud, nunca tuvo tiempo de otro sueño diferente, ya de tener un empleo digno, ya porque todos los que estudian, todos los que hemos estudiado, todos los que estamos formando hijos, siempre queremos que tengan hijos, que nuestros hijos tengan empleos de calidad. Y eso se logra en su mayoría de veces estudiando, yendo a las aulas de clase, no en estos asuntos que nos formaron a nosotros, que primero era trabajar por encima de estudiar. Entonces, allí en esa nueva tendencia tenemos un niño que no estudia, es un profesional menos, ya es un presentador de televisión menos, es un docente menos, es un abogado menos, es una enfermera menos, ¿cierto? Allí tenemos lo primero que es preocupante. Cuando uno encarna la realidad del municipio, ya yo lo he llamado que las comisarías encarnamos la realidad y muchas veces somos esa parte maluca de la limpieza de la casa, ¿cierto? Hay lugares en casa que es más difícil, ¿y es cuál? La cocina, por ejemplo. Ya, entonces a nosotros nos toca todo ese tejido difícil. Uno encontrarse en pleno siglo XXI en Ciudad Bolívar, una niña de 9 años que no sabe leer ni escribir, es triste. En una situación donde hay tantas oportunidades. Hoy la situación es que enviar ese mensaje de que no naturalicemos el trabajo cuando son utilizados para otras cosas. Juan David, pero también puede suceder, y lo he escuchado en muchas partes, que es que a él no le gustó el estudio, él prefirió trabajar, es que a él el estudio no le interesa, esto. ¿Cómo manejar esa situación ahí? Sandra, es muy complejo porque vuelvo y te repito, mira, yo vengo de una estructura familiar aunque éramos de ciudad, permanecíamos más en el campo, ¿cierto? En la arboleda. Yo creería que todo depende de la formación que hagan con nosotros nuestros padres, ¿cierto? Fue una casa donde fuimos 10 hermanos, caminábamos desde la arboleda a pie hasta Farallones, ¿cierto? Eso era una situación compleja, pero teníamos una mamá que nos enamoraba todos los días de estudiar. Teníamos unos hermanos, los mayores, que de una u otra manera querían hacer esa tarea, ¿cierto? Vamos a estudiar guiándonos hacia dónde teníamos que ir en medio de las caminatas y en medio de todo de ida y regreso porque no había transporte escolar, ¿cierto? Por eso hoy esa historia cada que me la cuentan yo digo, no, están equivocados, es falta de cómo los papás enamoramos a nuestros hijos para que verdaderamente crezcan en un ambiente de ¿qué? De educación, de cultura, de amor, de valores. Y yo creía que mi madre es una bendecida porque logró la tarea en medio de todos los errores que podamos tener como seres humanos. De esos 10 hermanos, 8 son profesionales, en medio de esas dificultades económicas para crecer, en medio de esa situación económica tan compleja para una mamá desenvolverse, pero siempre le escuché siempre decir hay que estudiar. ¿Por qué? Porque es que ya hoy vemos que están fracturados las reglas en casa, el niño es el que pone las condiciones. Entonces, allí es donde vemos porque llegan a esa enseñanza del pasado, que nos enamoramos de la plata, ¿cierto? Nos enamoraron de la plata porque inclusive en esa etapa que yo te estoy colocando como ese ejemplo, usted habla con cualquier persona mayor de edad, persona adulta mayor, hoy persona adulta mayor, vemos cómo siempre se dedicaron a pagar toda una vida una casa, por ejemplo. Se dedicaron toda una vida a trabajar por tener algo económico. Pero la pregunta del millón es, ¿eran felices? A su modo quizás, pero en la realidad hoy quizás no. ¿Por qué?
porque hoy el joven de hoy no lo estamos invitando a construir moles de cosas materiales, los estamos invitando a ser felices, ya, a que sean felices en su trabajo, personas que desarrollen sus actividades con amor, con pasión, con visión, como dice nuestro señor alcalde. Eso sería algo muy importante. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en esa tendencia del pasado. Cada momento histórico de la vida fue el mejor. Hoy la vida nos exige que nuestros niños estén estudiando, si no es estudiando, es realizando otras labores, canto, otras cosas que les gusten y que los hagan sentir felices. Entonces tú lanzabas una expresión muy importante, resolverla, y era el tema de qué hacer con estos niños. No, creería que mamá y papá hacen la primera formación, porque es que hasta los 16 años, hasta los 16 años la educación es obligatoria, no es un si yo quiero, ya es un derecho fundamental. Inclusive hoy cursa una reforma a la educación donde la intención es elevar ese derecho al rango constitucional, porque nuestra intención es que hacia el futuro toda persona tenga acceso directo a esos fundamentos de derecho fundamental y que no se vean limitados en nada. Entonces, como primera recomendación a ello, siempre hay caminos, hay rutas, ya hay lugares donde nos pueden ayudar. Yo siempre le digo a las mamás que tienen dificultades con los niños, no esperemos a que el niño cumpla 14 o 15 años, donde ya ha resuelto miles de cosas en su vida, donde ya inclusive ya no busca a papá y a mamá, sino que busca a sus amigos, ¿cierto? O busca otras formas de desahogar aquellas cosas reprimidas en casa. ¿Dónde son esos los lugares? Están los psicoorientadores de las instituciones educativas, ¿ya? Porque hoy estamos hablando de una justicia restaurativa en todos los contextos, en casa, en la institución, en el trabajo. Tenemos que hablar de eso. Entonces, cuando estamos en una situación con un hijo que está con unos comportamientos no los más adecuados, debemos buscar esa justicia restaurativa sin llegar al maltrato, sin llegar a nada, y buscar al psicoorientador, buscar a la psicóloga de su EPS, ¿cierto? La gente piensa, es que en comisaría hay psicólogo. No, la primera ruta que uno hace por salud para ser atendido por psicología son sus EPS. Allí estaríamos construyendo un tejido diferente y no un tejido para el trabajo, ¿cierto? Porque hoy todavía inclusive vemos niños que todo el mundo lo ve, ¡ay, tan lindo! El niño vendiendo frutas, el niño vendiendo productos en la calle, pero no estudian, ¿cierto? O la niña que pasa con sus venticas, pero detrás de ello está el aprovechamiento de una sociedad que hoy no respeta ni a los niños ni a los adultos, ¿cierto? Yo a mí me toca hoy una situación muy cruel, uno ver que hoy se cuida más una mascota que un niño. Ya, hoy tenemos situaciones donde el vecino no denuncia por miedo, pero sí denunciamos el maltrato que le están haciendo a una mascota. Ya hoy, ¿cuál es la invitación? A querer a nuestros niños, ya a que ellos avancen, a que ellos puedan de una u otra manera fortalecer su proyecto de vida, reencaminar sus proyectos de vida. Por lo tanto, ya entonces, por eso te decía ahorita, todo niño que enamoremos del estudio es un niño menos, no para el trabajo, porque es que necesitamos también mano de obra. Ya es como sociedad, vamos, por ejemplo, es un tema muy encaminado a las cosechas de Sandra, en las cosechas. ¿Qué hacer en las cosechas? Que la mayoría de niños en casa se desescolarizan. Es una pregunta grandísima que tendríamos que hacer en otro espacio y preguntarle a la Secretaría de Educación, presentarla a los rectores, qué propuesta tendríamos para esos momentos, ¿cierto? Porque nosotros somos una sociedad cafetera, nosotros somos una economía cafetera, todo se torna en ese sentido. ¿Cómo hacer para tener una oferta académica que no perjudique en ese momento esa actividad económica que de una u otra manera sirve para los bolsillos de cada familia? Pero sin perjudicar, porque es que aquí tenemos algo muy importante que no se nos puede olvidar, Sandra. Acá tenemos el trabajo de 14 años, de 14 hacia abajo, está prohibido. No hay ningún niño que pueda trabajar en ese sentido. De 15 años hasta los 17 años está permitido,
Pero ¿cuál es una de las reglas fundamentales? Que el esté estudiando o haya adolescente, estudiado. como primero, que esté estudiando, que el empleador le permita estudiar y que ese empleador pague toda su seguridad social. ¿Ya? Y aquí entra, y entonces ¿dónde podemos solicitar un permiso de trabajo? En la Secretaría de Gobierno. Porque primero, según la 1098, era las comisarías las que emitían el permiso. Hoy se encuentran en cabeza de la Secretaría de Gobierno. Entonces, es como darle claridad a todo esto para que estas acciones que venimos haciendo, para que todo lo que, estas campañas que venimos haciendo el 12 de junio se vean reflejadas en la realidad. No sigamos viendo niños desescolarizados, no sigamos viendo niños utilizados, porque yo siempre lo he dicho, si yo papá, yo mamá, no le tengo el plan B a los niños, la delincuencia sí le tiene el plan B. Así es. Juan David, vamos a hacer una pausa chiquitica, darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza y ya regresamos con este tema en torno al trabajo infantil. Sandra, televidentes y seguidores, continuamos con esta sección de Derecho en la Terraza y hoy nuevamente nos acompaña el abogado Sebastián Mina, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Marisol, por esa bienvenida. Un saludo cordial a usted y a todos los integrantes de la Terraza, a toda la comunidad, y muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Bueno, en este espacio de Derecho en la Terraza venimos abordando el tema de los derechos fundamentales y hoy puntualmente vamos a hablar sobre el artículo 37, que continuamos también con la misma dinámica de leerlo y así darle un poquito de contexto entonces a la comunidad. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Aquí vamos a hablar entonces de las protestas y las manifestaciones. Es correcto, Marisol. Ese artículo es conocido como el derecho a la protesta pacífica, que tenemos todos los ciudadanos colombianos a hacerlo cuando así lo consideremos por X motivo, ¿cierto? Entonces ahí está contemplado ese derecho que tenemos a protestar de manera pacífica y el Estado, ¿cierto? Es quien decide cuándo interviene o prohíbe este tipo de manifestaciones. ¿Y por qué, Sebastián, contemplarlo como un derecho fundamental? Claro, es un derecho fundamental porque la Constitución de nosotros es una Constitución que es, digámoslo así, socialista. Cuando nos referimos a que es socialista es que es primero la sociedad antes que todo, y si la sociedad tiene que decir algo, ¿cierto? Tiene que expresar algo con lo que no esté de acuerdo, esta es una forma de hacerlo. Es decir, podemos salir a las calles a manifestarnos, a decirle al gobierno, a decirle a las entidades públicas o privadas que no estamos en acuerdo cómo se están manejando las cosas en esa época determinada. Bueno, en muchos casos hemos visto que aquí en Colombia han sido diferentes las problemáticas que se han vivido teniendo en cuenta las intervenciones de las autoridades. ¿Por qué intervienen las autoridades teniendo en cuenta que ese es un derecho fundamental? La autoridad interviene cuando la protesta deja de ser pacífica. Es decir, por ejemplo, nosotros acá en Bolívar no estamos de acuerdo con algo y decidimos vamos a hacer una marcha. ¿Para qué? Para que se le proteja el derecho a esta persona, o para que este comportamiento no vuelva a suceder, o para que la administración municipal no solucione algo. Y salimos y con nuestras pancartas, pitos, lo que coloquialmente se conoce como las arengas, y pasamos por todo el municipio diciendo lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Pero resulta que en otra manifestación ya no pasamos derecho, sino que cuando llegamos al parque empezamos a lanzarle piedras a los negocios. En ese momento ya la autoridad se habilita, ¿para qué? Para que intervenga, porque es que ya no estamos hablando de una protesta pacífica, sino que estamos hablando de que ya se están dañando la propiedad privada de otra persona, y aparte de eso se están cometiendo delitos y las autoridades tienen que evitar que esto suceda. Entonces ahí es donde se presentan los problemas o los altercados, porque salen algunas personas a marchar, pero esa protesta pacífica en algún momento dejó de ser pacífica y pasó a generar algún tipo de violencia en contra de otras personas que de pronto no estaban haciendo parte de la manifestación como tal. Y las comunidades tienen el derecho a marchar o a protestar las veces que ellos quieran, desde que sea pacíficamente. Claro que sí, porque es un derecho fundamental, y los derechos fundamentales son principios
que rodean a nuestra sociedad. Es decir, son, como lo conocemos nosotros en el ámbito del derecho, son mandatos de optimización, y los mandatos de optimización son cosas que se tienen que cumplir en la mayor medida de lo posible. Y si nosotros tenemos ese derecho fundamental a la protesta, ¿cierto? Que ya se dijo, la protesta por la Corte Constitucional debe ser pacífica, entonces lo podemos hacer cuantas veces lo queramos y las veces que lo necesitamos, siempre y cuando sea pacífica. Ya si pasa esa barrera de lo pacífico y se genera algún daño, ya las autoridades o el Estado pueden entrar a limitar esa forma de protestar. El número de protestas, Sebastián, no influye en que la contraparte, por decirlo así, escuche la comunidad, ¿o sí? No, en ocasiones hemos visto que se protesta de manera pacífica, pero acá estamos hablando del derecho fundamental, sí, no de lo que muchas veces sucede. Se protesta de forma pacífica, se sale, se grita, las noticias captan eso, pero la persona en contra de la cual se está haciendo la manifestación no la escucha, ¿cierto? Y están en todo su derecho de no escuchar. También es un derecho que también tiene la otra persona, de también tener su libre autodeterminación o ese libre desarrollo de la personalidad, que involucra una cantidad de cosas exageradas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo aquí hipotético que casi nunca se presenta, que las personas salgan a marchar en contra de un ente privado, ¿cierto? Sí. Y marchan, esta persona no los escucha, ¿cierto? Está en todo su derecho de no escuchar. Ahora bien, diferente es cuando la marcha se hace en contra del Estado, ¿cierto? Porque se puede hacer tanto en contra de un público como de un privado. Porque es un derecho fundamental. Cuando se hace en contra del Estado, ¿qué sucede? Es que el Estado tiene que garantizar, ¿cierto?, esa puesta en marcha de todos los derechos fundamentales de nosotros, no solamente sino el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a muchas cosas. Entonces, si las personas están manifestándose en contra de eso, es decir, en contra de que no se están poniendo en marcha estos derechos fundamentales, el Ejecutivo está en la obligación de escuchar, y si no lo hace el Ejecutivo, entonces el Legislativo, y si el Legislativo no lo hace, entonces también la rama judicial tendría que ponerse, digámoslo así, las manos en el cinturón para mirar a ver por qué esos derechos no se están poniendo en marcha. Y es como dice la Constitución en ese artículo 209, que es el Estado, ¿cierto? Es el Ejecutivo, por medio del legislador, lo dice en otras palabras, que tiene que velar por el interés general. El cumplimiento del interés general es que a nosotros se nos garanticen todos esos derechos fundamentales, con una cantidad de herramientas que tiene la administración, desde la nación hasta lo municipal. Sebastián, y retomando un poquito el tema de la participación de las autoridades en las protestas, cuando empezamos a ver que las autoridades capturan los jóvenes, capturan las personas, no necesariamente jóvenes, y se los llevan, por decirlo así, para las estaciones de policía, ¿están en todo su derecho las autoridades de hacerlo? Depende. Yo siempre digo que todo depende del caso en particular. Es decir, por ejemplo, una persona sale a marchar, sí, ¿cierto? Y está diciendo cosas, y en una de esas dice una cosa que insulta a un policía o a un bombero o a cualquier persona, y el policía lo coge de manera violenta, se lo lleva, lo encierra. Estaríamos hablando de una privación injusta de la libertad. Pero por parte, ¿cierto?, de las autoridades. Por parte de la autoridad, ¿cierto? Ya si la persona que está marchando está generando daños o atentando contra la integridad física de los mismos policías o de otras personas, está la autoridad en obligación, no ni siquiera en derecho, sino que tiene la obligación de hacer que cese este comportamiento, y si este comportamiento no cesa, tiene que, lastimosamente, capturar a la persona y privarlo de la libertad para evitar eso. No para privarlo ya siempre, sino para evitar ese comportamiento que en ese momento se estaba ejerciendo, sino que hay veces las cosas se salen de control, porque no es una sola persona, sino que son 50, 60, 100, 200, y controlar 200 personas es una cosa casi que imposible. Que ahí es donde de pronto se genera como ese enfrentamiento o ese conflicto entre la comunidad y las autoridades. Por ejemplo, con el caso del ESMAD, que ha sido pues como un boom, por decirlo así, que en redes sociales se han filtrado videos donde el ESMAD ataca, la comunidad responde. Entonces, en estos casos, ¿qué? ¿Se salió todo de control? Prácticamente, lastimosamente, que así se salió de control. ¿Por qué? Pongamos ejemplos muy puntuales. Estaban en una marcha, digámoslo así, en Medellín, sí, ¿cierto? Y resulta que hay 3.000 personas, pero de esas personas, 400 decidieron llevar la marcha
pacífica a otro nivel, porque no se sentían escuchados y llegaron al desespero. Y empezaron a lanzarle piedras al comercio, piedras grandes, papas bomba, cócteles molotov, que son lo que más que todo, lo que fabrican, porque son muy artesanales. En ese momento las autoridades se ven en la obligación ¿de qué? De hacer que ese comportamiento cese. Ese comportamiento, para que cese, un policía no se puede acercar descubierto y decir venga, dejen de tirar eso, porque lo más seguro es que le va a caer o un artefacto de esos explosivo y lo va a lesionar. Entonces ellos responden con los mismos artefactos para hacer que eso cese. Pero inmediatamente eso pasa, ya esas personas que están ejerciendo eso se vienen en contra de la policía, entonces ahí es donde se genera el enfrentamiento, pero nunca se va a ver, y pueden revisar las personas que quieran, y esto no es que estoy tomando partido de algún lado, que las personas de manera pacífica estén marchando, no estén generando ningún daño, no estén tirando ninguno de estos artefactos explosivos, y el ESMAD llegue de manera arbitraria a tirarles bombas y todo eso. No, es más, la policía está obligada a que cuando hay una marcha pacífica tienen que acompañarlos, garantizando el derecho de esas personas para que otras personas no los vayan a vulnerar. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, un tema complejo, muy difícil, pero que también cotidianamente hemos vivido aquí en nuestro país. Le proponemos entonces a la comunidad, y no sé qué tal le parezca, que si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia sobre este tema, nos la pueden dejar a través de nuestras redes sociales, o también se pueden acercar al abogado Sebastián Mina, a mí, que nosotros estamos disponibles, y qué bueno que ustedes nos propongan para nosotros seguir abordando este tema en Derecho en la Terraza. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por la invitación, y hacerle esa invitación a la comunidad de que si tienen alguna pregunta, quieren saber sobre un tema en particular, lo hagan por medio de las redes sociales o acercándose a nosotros, que este espacio de verdad hay que valorarlo mucho, porque el derecho es una materia que es abierto para todos, y entre más lo conozcamos es mucho mejor. Muchas gracias, Sebastián. Ahí está entonces la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sandra, continúe con más. Seguimos aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes, televidentes, por continuar conectados con nosotros, y aquí estamos conversando con el comisario de familia de Ciudad Bolívar sobre el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y la situación que se presenta en nuestro contexto. Juan David, recordemos cuáles son esos derechos que se vulneran cuando hay trabajo infantil. A la salud, a la educación, a la integridad, al juego. Ya un niño trabajando es un niño que no puede desarrollar sus actividades lúdicas y recreativas, ya a su integridad. Es un niño que va a estar expuesto a los riesgos y a los peligros de caer en un accidente laboral, porque no va a tener la misma experticia que puede tener un adulto. Entonces allí enmarcamos en esos 5 derechos, creo que lo que es esa prohibición de someter a nuestros niños, niñas y adolescentes a trabajos que no los cobija la ley. ¿Qué hacer ante situaciones que uno detecta como ciudadano de trabajo infantil? Denunciar. Yo creo que hoy tenemos canales abiertos, como es la Comisaría de Familia en su correo electrónico comisaría@ciudadbolívar-medioantioquia.gov.co, en los teléfonos fijos 841-1183, extensión 107. Nosotros tenemos que erradicar ese flagelo, en estos canales colocar la denuncia, ya más porque nosotros estamos en un proceso, como te digo, de justicia restaurativa, donde más allá de ver algo muy negativo, es sensibilizar en primera instancia a esos padres el por qué, encontrar la razón de ser, porque es una sociedad limitante en medio de miles de dificultades económicas, donde cualquier opción, incluyendo colocar a sus hijos a trabajar, la ven como saludable. Lo otro, las culturas, romper cadenas. Nosotros, si no rompemos las cadenas estas que traen nuestros abuelos, donde simplemente veían que la única forma de subsistir en el camino de la vida era trabajando y que su población en familia fuera muy amplia, ¿cierto? Hoy esto ha cambiado, tenemos que ir adecuándonos a esta nueva tendencia de familias, a esta nueva forma de educación en pleno siglo XXI, que es una tendencia garantista de derechos,
que qué rico ver a nuestros hijos profesionales, qué rico ver a nuestros hijos profesionales, no solamente abogados y ellos, sino especialistas en barismo, especialistas en el café, ¿cierto? Porque yo digo que todo el que trabaja en el campo también se puede especializar. Tenemos programas del SENA maravillosos que pueden fortalecer ese amor hacia el campo y que eso no se consideraría como un trabajo infantil, dependiendo la edad en la que se encuentre. Simplemente tener todas y cada una de las recomendaciones que se hacen dentro de esos permisos. Y de esa manera estaríamos contribuyendo, Sandra, a una sociedad más educada. Y una sociedad más educada es una sociedad culta, es una sociedad que respeta, que garantiza derechos y que crece y no se empobrece. ¿Por qué? Porque una sociedad donde hoy persista el analfabetismo es una sociedad pobre. Y esa es la que tenemos y el pensado siempre en nuestras campañas y en nuestro trabajo a diario es erradicar. Juan David, usted lo menciona con este tema y con el trabajo que ustedes realizan en torno a la prevención, pero ¿cómo está la situación en Ciudad Bolívar? ¿Realmente los niveles de trabajo infantil son altos? Sandra, uno diría que posiblemente hayan focos que la gente no denuncia, ¿cierto? Los que nos denuncian vamos, colaboramos, hacemos amonestaciones, que es lo que nos permite la norma, damos recomendaciones a esos padres de familia, trabajamos con ellos porque es salir de esa cultura del trabajo que más de un papá hoy todavía persiste en ella. Creería que todavía tenemos focos elevados en esa materia, ¿ya? Porque es que en unas comunidades de 28.000 habitantes, donde se vean estos flagelos y pasen de 5 a 10, es una alarma, ¿ya? Porque estamos hablando que tenemos en el mundo un millón de niños laborando y en formas precarias. Entonces nosotros no podemos aportarle ni un niño, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 o 10 a esa cifra mundial, sino de tratar de erradicar de una u otra manera esa forma de educar del pasado y centrarnos en el presente, que nos enfoca es a tener niños de calidad, a tener niños proactivos, a tener niños saludables mentalmente, a tener niños sanos en recreación, porque es que un niño que se dedica a trabajar simplemente, un niño que no tiene recreación, es un niño de una u otra manera lleno de dificultades emocionales, Sandra. Con lo que usted nos mencionaba hace unos minutos del tema de la cosecha cafetera, podemos decir que esa es una de las grandes problemáticas, el tema de la producción de café en buen sentido y en este tema de trabajo infantil que lleva a que los niños se desescolaricen. Yo creería que es lo más notorio, ¿cierto? Porque como le decía ahorita Sandra, nuestra economía es el café. Ya nosotros tenemos unos cultivos adicionales de plátano y de eso, pero no son notorios en nuestro municipio porque nuestra economía es netamente del café. Entonces es allí, a ese foco, donde notoriamente lo vamos a poder observar. El niño, la mamá, el papá, todo el mundo cogiendo café, ¿cierto? Entonces, como te digo, habría que estudiar esa situación de los horarios de trabajo, ¿cierto? Las edades, para poder empezar a decidir cómo tratar de erradicar esta forma sin desconocer que somos una cultura cafetera. Es como buscar un equilibrio dentro de esa forma de trabajo. Juan David, pongamos un ejemplo con respecto a este tema. Hay un niño de 12 años, supongamos, en el parque, haciendo ventas ambulantes, ustedes reciben la notificación. ¿Cómo es esa intervención que realiza la comisaría? Listo, nosotros normalmente la norma, la 1878 del 2018, que nos trae la verificación de derechos. Si es un niño que está en el lugar haciendo la actividad, lo conducimos a comisaría de familia, hablamos con él, citamos a los padres, ya tratamos de mirar si es una situación que ya tiene antecedentes. Si no tiene antecedentes, hacemos los llamados de atención y el acompañamiento por espacio de 6 meses. Si es un niño recurrente en la labor y que además de eso no estudia, además de eso se encuentra en estado de calle, hacemos el retiro inmediato y lo ubicamos en un hogar de paso hasta tanto nos den un cupo en la central de cupos en una institución. Entonces,
porque es que el trabajo infantil es un delito. O sea, eso no lo podemos ver como que es amaño del comisario o amaño de la trabajadora social o de la psicóloga, no. La norma establece que esas formas de trabajo es un delito. Y máxime cuando detrás de ello estaba una mamá o un papá que se quedan en casa y mandan a laborar los niños. O sea, porque ahí también... Puede pasar. Por eso, Sandra, sí, claro, por eso, Sandra, todo caso hay que estudiarlo en particular para poder establecer cuál es el móvil, cuáles son las circunstancias en tiempo y lugar que se desarrolla en cada momento. Bueno, vamos llegando al final de nuestro espacio La Terraza. Antes de despedirnos, vamos a darle paso a nuestra sección El Plan y ya regresamos. Como han visto por nuestras plataformas digitales, hoy en nuestra sección del Plan vamos a hablar de la estrategia Date la Vuelta. Hoy nos encontramos con Sandra San Martín, directora ejecutiva de Apasionante Televisión. Bienvenida. Diego, muchísimas gracias y a todos nuestros televidentes también. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos y hoy en la sección del Plan conociendo un poquitico más de Date la Vuelta. ¿En qué consiste esta estrategia, Sandra? Bueno, es una propuesta, básicamente es una propuesta que surge desde la Asociación para todo el sector gastronómico del municipio. Finalmente, 8 establecimientos comerciales aceptaron y hacen hoy por hoy parte de ella. Entonces es muy sencilla la dinámica. En cada uno de esos establecimientos, cuando hagamos nuestro pago, vamos a encontrar en la taquilla unas cuponeras. ¿Cómo puedo yo participar en el concurso? Simple y sencillamente haciendo un consumo mínimo de 30,000 pesos. Cuando yo voy a pagar, entonces me van a entregar la cuponera y en ese establecimiento me van a poner un sellito. Yo me llevo la cuponera, voy al siguiente fin de semana porque es muy importante la estrategia, tiene una duración aproximadamente de 15 días, cubre 3 fines de semana, entonces es la oportunidad para visitar como mínimo 3 establecimientos comerciales. En el primer negocio yo pago, me entregan la cuponera, me ponen el sello, me la llevo, voy al siguiente negocio y hago la misma dinámica. Cuando ya visité 3 establecimientos comerciales participantes en la estrategia como mínima y me han puesto los 3 sellos, entonces fácilmente procedo a diligenciar el nombre completo y mi número telefónico y deposito la cuponera en ese buzón que voy a encontrar en ese último establecimiento comercial. Cuando ya terminan los 3 fines de semana, entonces ya Pasivo recoge los buzones y hacemos la gran rifa. Sandra, háblenos de los negocios que están participando en la estrategia y qué premio hay al ganador. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Bueno, son 8 como hemos mencionado durante toda esta grabación y acá en el parque tenemos varios. Muy cerquita del lugar en el que estamos grabando y lo voy a mencionar obviamente de primero, que es Dulce Capricho, tenemos a Mecatos y algo más. Acá también a unos pasos tenemos a Café La Barra, tenemos también a Café Cuna de Arrieros, tenemos al Verdún, tenemos en el edificio Privilegio al restaurante Tentempié y ya un poquito más en las esquinas del pueblo tenemos a la Hostería San Juan de Bolívar y Piquetear, que es un negocio maravilloso que hay arriba en el alférez de comidas rápidas. El premio, bueno, vamos a hacer entonces entrega entre las personas que cumplan el requisito y aquí nos toca ser enfáticos para que seamos juiciosos y así podamos participar. Los que tengan los 3 sellitos, cada sello de un establecimiento diferente y que tenga sus datos completamente legibles, van a participar en un bono consumible en uno de estos mismos 8 establecimientos por 100,000 pesos. Y adicionalmente 2 boletas para participar en el gran concierto que próximamente se dará en el municipio de Hispania. Ese es el gran premio, Diego. Bueno, Sandra, ¿cuándo las personas pueden hacer efectivo el bono del ganador? Bueno, inmediatamente lo entregamos. Si quieren al otro día, obviamente podrían hacer el consumo, pero pensando tal vez en esas personas que nos van a visitar, insisto, estamos en vacaciones, mucha gente viene de fuera, vamos a tener para esa persona, si nos hace saber que no está radicada en Ciudad Bolívar, les vamos a dar 6 meses para que hagan el consumo. Obviamente es en uno de estos mismos 8 establecimientos comerciales. Bueno, ya saben, para que participen y visiten todos estos establecimientos que están participando en esta estrategia. Date la vuelta. Sandra, muchas gracias por haber estado en el plan. Todo con el mayor de los gustos. Esperamos que esta propuesta sea muy bien aceptada, que ustedes nos ayuden para que realmente sea muy exitosa y que no sea la primera, que sea muchas de las que hagamos. Adicionalmente, recordar, Diego,
que mayor información, cualquier duda que tengan, las podemos resolver nosotros, los colaboradores de la asociación. También a través de nuestras plataformas está muchos videos, mucha información donde ustedes se pueden datear y pues obviamente en los 8 establecimientos también les van a dar información. En las cuponeras hay un código QR en el que ustedes pueden encontrar más información de este concurso, llamémoslo así, y también de los establecimientos comerciales que hacen parte de él. Es una cordial invitación. Esperamos que, como les dije hace un momento, tenga una muy buena acogida y que también nos hagan sus observaciones, sus recomendaciones para que juntos sigamos haciendo crecer a Pasión. Bueno, Sandra, muchas gracias por estar en la sesión del plan. Y Sandra Milena nos llega con la última parte del programa La Terraza. Gracias, Diego, por la información. Nosotros vamos finalizando aquí La Terraza el día de hoy con este tema del trabajo infantil y de esas acciones de prevención que se desarrollan en la localidad. Juan David, para cerrar, ese llamado o invitación a la comunidad en torno a la prevención, sensibilización sobre este tema. Sandra, claro que sí, yo creería que los niños son nuestro presente. Lo he dicho en todos los espacios. Nosotros no podemos educar a los niños en el futuro. Los niños son el presente y hay que conducirlos a que sean felices en el presente. Por eso hay que sacarlos de todas las acciones que generen vulneración de derechos. Y como estamos en ese día tan importante de la erradicación del trabajo infantil, ¿cuál es la invitación, papás y mamás? Que no naturalicemos el trabajo. No que sea como esa conciencia colectiva de todos los papás y las mamás, que hagamos un trabajo en conjunto para que nuestros niños no desistan de las aulas de clase, para que no desistan de la Casa de la Cultura, para que no desistan del parque educativo, para que no desistan del cineclub, para que no desistan de toda esa oferta que tienen de ir a educarse. De si el estudio como tal no es el fuerte, pues hay actividades lúdicas y recreativas que también pueden desarrollar, el canto, por ejemplo, la pintura, y entre ellos muchas actividades más que hoy inclusive nos trae el SENA y cada una de las instituciones que le he mencionado. Entonces, cero trabajo infantil, papás y mamás. Un niño sin saber leer a los 10 años es un niño pobre, ya es una familia pobre que ayuda a crecer una sociedad pobre. Bueno, Juan David, muchas gracias por habernos acompañado en La Terraza. No, a usted, Sandra, nuevamente, y mandar un saludo nuevamente muy especial a toda la comunidad, que queramos los niños, que los niños son ese presente, que eduquémoslos ya en el ahora, en el respeto, que seamos sus guías, pero guías positivas, para que ellos puedan encontrar un futuro más educado, familias que brinden más garantías de derechos. Ahí están entonces las palabras del comisario de familia en torno a esta conmemoración, a este Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se conmemoró el 12 de junio. Así llegamos al final de nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes, televidentes, por haberse conectado con nosotros, y los invito a que nos acompañen el próximo jueves a las 6:30 de la tarde aquí en nuestro espacio de opinión y actualidad, La Terraza. Hasta pronto.